Bueno, vamos a empezar con el texto que teníamos para ayer y para hoy, con el análisis del mismo. Es continuación de lo que habíamos hecho, hay algunas cosas cambiadas, pero vemos que este texto no tiene ninguna pausa intermedia, así que en principio va a ser un poco más complicado que aquellos textos en los que las oraciones se pueden simplificar un poco más. Así que el primer paso nos lo saltamos, que es el de separar oraciones. El segundo paso será el localizar verbos en forma personal. Tengo constituit y tengo appellatur. No tengo más. Y eso es que es un texto bastante amplio de palabras. Como no tengo más texto que constituit y appellatur, pues el siguiente paso tiene que ser el localizar conjunciones, y tengo un qui, que es un pronombre relativo, que obviamente va con appellatur. Con esto ya puedo separar algo. Caesar abrirá la oración y qui abre la oración. Establecer las pausas de cierre, pues podremos ir a cerrar donde normalmente os digo que cerréis, que es después del verbo. Vamos a hacerlo un poco a lo bruto y luego ya decidiremos si es así o no. Entonces cierro en constituit, cierro en appellatur. Vamos con la primera, constituit. Tengo Caesar, que es nominativo de singular sujeto, estamos muy acostumbrados a esto, por lo tanto Caesar constituit. Caesar constituit significa Caesar colocó o César decidió. Es cierto que también puede ser presente, César coloca, César decide. Yo por el contexto general del texto me voy a pensar que es pretérito perfecto. César colocó, César decidió. En cualquier caso, el verbo constituit es un verbo intransitivo, es un verbo transitivo, que necesita completarse, necesita complementarse. Y veo que el cohortes, que podría ser un complemento directo, César colocó las cohortes, parece que tiene sentido. Sin embargo, César decidió las cohortes, no tanto. Lo que sí que me tendría que llamar la atención es que he establecido el corte después de constituit y el complemento directo estaría fuera. O dicho de otra forma, el orden sujeto, objeto, verbo, que normalmente César no se establece, aquí se estaría rompiendo. Eso debería hacerme sospechar que el término cohortes no va a ser el complemento directo de constituit. No está en el sitio que debe estar. Así que voy a mirar un poquito más lejos y me encuentro con que aparece con locare. Locare, que ya nos había salido en el texto de la semana pasada. Colocar. Y yo creo que eso ya tiene más sentido. Decidió colocar. Decidió colocar. Y el que coloca también es transitivo. El que coloca, coloca algo y por lo tanto va a ser cohortes su complemento directo. Voy a tener una oración de infinitivo concertado. César decidió colocar sus cortes entre los nantuates. Bien, pues ya tenemos resuelto el núcleo duro de la oración y a continuación tenemos un et, que obviamente está en un sitio en el que va a unir colocaré con otra cosa, porque es el sitio donde está. Veo que al final del texto tengo un iemare, que vuelve a ser otro infinitivo, pasar el invierno. Entonces César decidió colocar sus cortes y pasar el invierno. Que era lo que había dicho que iba a hacer Galba. Este texto es cierto que está protagonizado por Galba y no por César, pero tenía que colocar las legiones y establecerlas para pasar el invierno. Bueno, ese yemare va complementado por un inguico, que claramente es un ablativo, un complemento circunstancial del lugar, y con un veragrorum, que es el nombre de uno de los pueblos, que son los veragros, una aldea de los veragros. Parece que ya tenemos resuelta la siguiente oración de infinitivo, que será claramente también oración de infinitivo concertada. Bien, perdón que he ido para atrás, vamos para adelante. Vamos con el qui. El nominativo de singular sujeto, como relativo que es, tiene que ser singular porque appellatur es singular y por lo tanto su antecedente tiene que ser singular y tiene que ser masculino. Veragrorum es plural, así que su única posibilidad es que sea uico, aldea.
Cui appellatur, ¿qué se llama? ¿Qué se llama? La aldea se tiene que llamar de alguna forma. Y tengo un nombre propio justo después de appellatur. Octodurus da la sensación de que estamos ante un predicativo y que ese cierre de oración hay que desplazarlo hasta octodurus para poder traducir la oración, que se llama octodurus. Bien, continuamos el texto viendo todo lo que tenemos antes, todo lo que nos hemos dejado. Nos encontramos con un factis, claramente del verbo facio, nos encontramos con un spugnatis, claramente del verbo spugno, nos encontramos con un misis, claramente del verbo mito. Liberatis a lo mejor es más difícil, pero del verbo libero, y facta, otra vez del verbo facio. Estas formas hay que reconocerlas prácticamente al vuelo. Yo las he dejado para la parte final porque he ido a lo principal, pero según uno lee el texto, un factis, un misis, un spugnatis, ya tiene uno que ver que son formas verbales no personales. ¿Qué son? Pues participios de perfecto en ablativo de plural, participio de perfecto ablativo plural, participio de perfecto, participio de perfecto. Y participio de perfecto, facta es el único que tiene una forma singular. Si son participios de perfecto, pues tenemos que encontrar la palabra con la que concierte con ellos. Recordad que un participio siempre, casi siempre funciona con un sustantivo que va al lado o va cerquita, que tiene que concertar en caso, género y número. Ahí tengo proelis, ablativo de plural. ¿Qué función va a desempeñar? Sujeto. De spugnatis, opidis, sujeto. De misis, legatis, sujeto. De liberatis, obsidibusque. Y de facta, paque, sujeto. Ya tengo cada participio con la palabra con la que concierta, que va a hacer función de su sujeto. Entonces tenemos participio de perfecto en ablativo con una palabra con la que concierta, que también va en ablativo, que hace función de sujeto, pues yo puedo ir separando ya las oraciones y decidiendo que son ablativo absoluto, de opidis hasta pugnatis ablativo absoluto, de misis hasta legatis ablativo absoluto, de obsidiusque hasta liberatis ablativo absoluto, y paque, facta, pues obviamente también para rematar ablativo absoluto. Y ya tengo la sintaxis completa del texto. Nos queda una cosilla, que me la he saltado y me la he saltado muy consciente, que es ese ipse. Este ipse tiene una dificultad porque sintácticamente no encaja muy bien. Podríamos pensar que está omitido constituit, entonces ipse constituit, él en persona decidió pasar el invierno en la aldea. O incluso podríamos pensar simplemente pues, que al eliminar constituit se ha formado una figura que se llamará anacoluto, que es el cambio repentino en la construcción de una frase, ¿no? Que produce cierta inconsistencia. El caso es que yo creo que simplemente es la omisión de ese constituit. En muchas frases en César aparece esa expresión precisamente ipse llamare constituit, ipse llamare constituit, casi como una frase hecha, y aquí simplemente pues se ha omitido. La traducción final: César, realizados algunos combates favorables, asaltadas muchas ciudades de ellos, enviados los legados a él de todas partes, y liberados los rehenes y firmada la paz, decidió colocar sus cortes entre los nantuates y él mismo invernar en una aldea de los veragros que se llama Octoduro. He de decir que este texto es una adaptación del texto original. Espero que haya salido bien. No os olvidéis de la literatura, que hay que seguir preparándola. Y mucho ánimo. Adiós.